Ramiro es cirujano cardiovascular pediátrico, trabaja en el hospital Posadas. Aparte de ser cirujano, es un amigo de nosotros, amigo de la casa. Él estuvo en el curso de ECMO. La verdad que es un excelente profesional en todos los aspectos, y está con nosotros. Nosotros queremos hacer un curso, él está. Nosotros queremos hacer un evento, él está. Todo lo que es formación, Ramiro está a la derecha de lo que es APRA. Bienvenido, Ramiro, y suerte en la presentación y gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. La idea es hacer algo así bastante corto y conciso. Eh, Cualquier cosa tienen mi contacto, le piden a Juan por mail, por celular, por lo que quieran. Si no, ahí se lo escribo pues al final al chat mi mail para lo que necesiten, ¿sí? La idea es, como les decía hace un ratito, habíamos tenido una charla de este tipo donde habíamos hablado de mecánica de fluidos y ahora que, lo que quería compartirles es un poco cómo es la mecánica cardíaca, ¿sí? Entonces, para la clase de la charla de hoy, poder plantear básicamente cuáles son los determinantes del rendimiento cardíaco, precarga, poscarga y contractilidad, poder ver esto de la diferencia entre distensibilidad y rigidez y discutir un poco qué es la ley de Frank Starling y si es lo mismo o no que la contractilidad o cuál es la diferencia o qué relación hay entre una cosa y la otra. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mostrar es este gráfico, que es no sé, es lo que sería el ciclo cardíaco, que grafica la presión en el tiempo, ¿sí? En este caso, lo que ven en rojo, no sé si se ve el cursor, en rojo sería la presión aórtica en el tiempo, esto sería la presión ventricular, en este caso el ventrículo izquierdo en el tiempo, y acá tenemos la presión auricular en el tiempo, ¿sí? Y uno puede en este gráfico marcar los cierres y las aperturas valvulares, ¿sí? Eso es un ciclo, así que uno puede poner los números, digamos, y determinar cuándo empieza y cuándo termina como quiere, ¿no? Puede, por ejemplo, plantearse que se abre la válvula B, se cierra se llena el ventrículo, de que llega eh, la contracción del mismo, se produce el cierre de la válvula B, una vez que aumenta la presión lo suficiente para superar la presión aórtica, se da la eyección, el ventrículo va a empezar a relajarse en algún momento y llega un punto en el cual la relajación del ventrículo hace que la presión caiga por debajo de la presión en la válvula aórtica y se produce el cierre de la válvula aórtica. La idea de hoy no es discutir lo que es el ciclo cardíaco, pero sí diferenciarlo con este otro gráfico, que es un gráfico de presión-volumen, es el famoso loop presión-volumen. Y que yo lo traigo así los dos y que los tengamos como fresco y ahí, visto los dos, porque nos pasa todo el tiempo que cuando nosotros planteamos y charlamos sobre este gráfico, le damos una idea de tiempo justamente y no necesariamente está graficado. Nosotros cuando vemos que aumenta el volumen, de hecho acá lo que sería la línea violeta, lo llamamos como que es el llenado ventricular, ¿sí? Pero lo que quiero destacar es, y poder ir un poco, por eso decía hoy, ir a algo más básico, es a cómo se llegaron a estas ideas que son con preparados de músculos aislados, incluso solamente el músculo, ni siquiera un ventrículo es donde se empezó a pensar que era la precarga, que era la poscarga, ¿está bien? Entonces, son como que herramientas todavía más básicas que en donde no entra toda la maquinaria cardiovascular en juego, ¿sí? Eh, a modo de ejemplo, uno tiene la idea que a medida que el ventrículo se va llenando, va aumentando la presión, ¿sí? Sin embargo, en los gráficos que vemos en el tiempo del llenado ventricular, incluso la primera parte cuando se abre la válvula auriculoventricular y comienza el llenado, que es donde tenemos mayor flujo a través de la válvula B y donde más volumen le entra, el ventrículo se está relajando, por lo tanto la presión ventricular en realidad está descendiendo, ¿sí? Entonces, en lo que es el ciclo ventricular o el ciclo cardíaco, las relaciones de presión y de volumen están bastante disociadas y es algo que nos cuesta aceptar, lo que nos cuesta entender o manejar, ¿sí?
tratar de, en principio, para aclarar un poco las aguas, disociar la presión y el volumen, aunque nos cueste. ¿Por qué? Porque la presión va a estar determinada principalmente a nivel ventricular por la situación de contracción o de relajación del ventrículo, no por la cantidad de volumen que ese ventrículo tenga. ¿Está bien? No, ni hablar que podemos ver no sé, lo que es la contracción isovolumétrica o la relajación isovolumétrica, que son momentos donde vos tenés las dos válvulas semilunar o aórtica y AB cerradas, donde obviamente el volumen justamente es el mismo y la presión cambia drásticamente. Entonces, insisto, en lo que hace al ciclo cardíaco y a las relaciones de presión-volumen con el corazón andando, tenemos que siempre estar pensando que eso tiene que ver con la situación de contracción o de relajación de ese ventrículo y no tanto con la relación entre el volumen y la presión, ¿sí? Eso como cosa antes de arrancar con todo lo que vamos a ir desarrollando para poder conformar la idea de este loop de presión-volumen, ¿sí? Bien. Ahora después lo vamos a discutir y lo vamos a ir desandando un poco, ¿está bien? Pero aunque sea se los presento, ¿sí? Acá lo que tenemos es, vamos a empezar acá, por ejemplo, donde está el uno, que sería la apertura de la válvula mitral, ¿sí? Ahí se da el llenado ventricular y como les decía antes, esto en realidad creo que es conveniente pensarlo en un corazón aislado donde uno está haciendo el experimento y donde le va a ir poniendo un determinado volumen y viendo con ese ventrículo relajado, ¿sí? En un mismo estado contráctil que implica que yo le vaya dando cada vez más volumen, ¿sí? Poder disociarlo de la situación de contracción o de relajación, ¿está bien? No es un ventrículo que está funcionando, ¿sí? Así uno piensa este loop. Después, obviamente, no le vamos a andar parando a cualquier paciente el corazón para poder analizarlo, ¿no? Eh, Se va a llenar hasta un determinado momento. La discusión respecto a qué se debe el cierre de la válvula mitral también creo que es interesante. Hay una idea muy fuerte, muy arraigada, que nos plantea que cuando el ventrículo ya se llena mucho, aumenta mucho la presión y eso produce el cierre de la válvula mitral. Yo la verdad que no estoy de acuerdo con esta idea, sino que siempre e inevitablemente el cierre de la válvula mitral se va a dar después de que haya llegado la contracción a ese ventrículo y que el estímulo eléctrico que produce la contracción de ese ventrículo hace que aumente la presión y ahí es donde se disocia y aumenta drásticamente la presión en el ventrículo y en ese instante es el que se cierra la válvula mitral, ¿sí? Pero mientras no llegue el estímulo eléctrico y no se produzca la contracción, la- el, el ciclo, digamos, no hace ese punto de inflexión y la válvula mitral no se cierra, ¿está bien? Yo me sacaría esa idea de que la válvula mitral se llena porque el ventrículo se llenó lo suficiente para aumentar la presión para que se cierre la válvula. Cuando se cierre la válvula, las válvulas, las dos válvulas del corazón van a estar cerradas, entonces se da la contracción isovolumétrica hasta que la presión aumenta por encima de la válvula aórtica y se da en ese momento de la eyección. Hasta que en un momento determinado se vuelve a cerrar la válvula aórtica y es el periodo de relajación isovolumétrica. Dentro de lo que sería en la presentación de este gráfico tenemos el volumen residual acá en rojo, que es lo que le queda de volumen al final de todo lo que eyectó. El volumen de fin de diástole, que es todo el volumen que tiene el ventrículo cuando terminó de llenarse o bien justo antes de empezar a eyectar. O sea, van a ser en los dos casos los volúmenes eh, isovolumétrico de relajación o de contracción, el volumen residual y el volumen de fin de diástole. Y la diferencia de estos dos volúmenes es justamente el volumen sistólico, es decir, el volumen que eyecta en un ciclo cardíaco el corazón. Bien, determinantes del volumen sistólico. Quizás ir un paso más atrás y plantear que el volumen minuto es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Bien. La frecuencia cardíaca va a estar comandada principalmente por el sistema nervioso autónomo, obviamente salvo que nosotros lo estemos, por ejemplo, marcapaseando o le estemos dando alguna droga extra, pero básicamente a nivel fisiológico está regulado por ese lugar, por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El volumen sistólico va a estar
determinado por la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y la idea es que cualquier variable que nosotros podamos llegar a pensar que puede influir en el volumen sistólico, vamos a tener que ponerlo en alguna de estas tres cajitas. ¿Está bien? Y ahora más adelante vamos a discutir brevemente de qué se trata y cómo repercute en el volumen sistólico cada una de estas. Bien. Y eh, para que nos quede también acá esta ecuación, que es un poco la que rige todo, que viene de la ley de Ohm, que es lo que sería la ecuación poiseuliana de la mecánica de fluidos, que la presión arterial media es igual al volumen minuto por la resistencia vascular periférica. Por las dudas hago la aclaración que el volumen minuto es un sinónimo de gasto cardíaco, ¿sí? Es una mala traducción que alguna vez alguien hizo por el output cardiac y dijo, bueno, eso le escribieron gasto por una traducción que tenía que ver con otra cosa y quedó gasto cardíaco y nosotros lo reproducimos. Bien, como les decía antes, la base de todo esto son experimentos que se han hecho sobre una sala de laboratorio que comenzaron con músculos aislados, usaban músculos de músculo papilar de gato, ¿sí? Y analizando en el caso de la fibra aislada, la relación entre la tensión y la longitud. Entonces, a medida que uno va estirando más eh, esta fibra, ¿sí? Va sensando mayor tensión. Y llega a un determinado momento que aún poder estirarlo un poco más, tensa mucho más, ¿sí? Le genera mucha más fuerza a esa fibra. Es más difícil tensar, te va a generar, te va a exigir más energía tensarlo cuando ya está estirada esa fibra que cuando está más relajada. ¿Está bien? Y funciona de la misma manera para el ventrículo. El ventrículo no tiene la misma rigidez o la misma distensibilidad según qué volumen ya tenga. ¿Está bien? No es una pendiente esa curva que en cualquier situación de ese ventrículo o de esa fibra, o sea, la relación entre lo que vos lo estiras y la fuerza, o en el caso a nivel ventricular, la relación entre el volumen y la presión es lo que te determina la rigidez de ese ventrículo. La rigidez del ventrículo va a estar determinada para cada volumen que vos tengas. O sea, si el ventrículo está vacío, va a tener una rigidez distinta que si el ventrículo está lleno. Y a su vez, dos pacientes distintos para un mismo volumen van a poder tener alguna persona un ventrículo más rígido que otro. ¿Está bien? Entonces, vamos a discutir por un lado lo que es el músculo aislado y vamos a hablar de la tensión y la longitud y vamos a hablar de la cámara cardíaca en tres dimensiones y en este caso vamos a hablar de presión y de volumen. Entonces, precarga. Es la bolita que está hipotensa y la expandimos en la guardia, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene este concepto de precarga? Tenés como una especie de balancita donde vos le pones una pesa, que es de 1 gramo, por ejemplo, en este caso. Tenés el músculo que te va a medir qué fuerza a qué fuerza lo estás estirando. Entonces, para 1 gramo va a determinar una determinada tensión, ¿sí? Ese dinamómetro. Entonces, hay una extensión. Si vos le pones una pesa que sea más pesada, va a estirarse más y va a tener una tensión mayor, ¿sí? Entonces, uno podría esperar que esto sea de esta manera, ¿sí? Pero no sabemos que no es así, sino que tiene esta forma, por lo que les decía recién. Si nosotros vemos en la primera parte del gráfico la longitud entre 1 y 2, prácticamente no varió esta fuerza que está desarrollando este músculo, ¿sí? Una fuerza pasiva. Ahora bien, para ir de 7 a 8, ya la magnitud acá de la fuerza es mucho mayor, ¿sí? Esto nos quiere decir que cuando uno quiere analizar la rigidez o la distensibilidad de una fibra o de un músculo, tiene que hacerlo en el sector en particular donde lo esté pensando. Bien, esto es lo que les decía recién, la relación entre fuerza y longitud, o en el caso de a nivel 3D de cámara ventricular, sería presión sobre volumen. Bien, sigamos. Tenemos el músculo, tenemos la precarga, pero ahora de otro paciente. Y entonces vemos esto, ¿sí? Quizás partimos de un mismo lugar, ¿sí? Pero
para analizar, por ejemplo, si que vos lo querés estirar 6 milímetros, el ventrículo azul va a desarrollar más fuerza. Entonces, el ventrículo azul o el músculo azul en este caso es un músculo, una fibra más rígida, ¿sí? Por eso es que esta curva se empina más rápido, ¿sí? Esta relación que nos da ahí, al ser mayor, nos habla que tiene mayor rigidez. La inversa de esto es la distensibilidad, ¿sí? Rigidez y distensibilidad es la inversa. Entonces acá tenemos esta variación de la rigidez. A los efectos puros del loop de presión-volumen, eh, no vamos a poder ver claramente qué repercusión implica un ventrículo que sea más rígido. Acá hay un fundamento fisiológico que dota de mayor importancia a esto y es la presencia de los pulmones por detrás del ventrículo izquierdo, digamos, ¿sí? O sea, si el ventrículo izquierdo está muy, muy rígido y yo tengo que darle mucha presión para poder llenarlo, el ventrículo para poder llenar el volumen que necesita, lo hace a costa de una presión muy alta, en principio no parecería, no tendría un gran detrimento en la función de ese ventrículo, si el problema que tiene es que el que va a llenar ese ventrículo izquierdo es el ventrículo derecho, y entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo tenemos los pulmones, los capilares pulmonares. Entonces, si yo tengo que hacerlo todo esto a una presión muy elevada, por las fuerzas de Starling, pero no es lo mismo que vamos a ver de discutir después de Starling, sino por al aumentar la presión por los capilares filtra y tenés lo que conocemos como el edema agudo del pulmón. ¿Sí? Eso como importante de consecuencia mala, digamos, de la rigidez ventricular. Bien. Y por último, en tercer lugar, tenemos este experimento que tenés el músculo, que tenés una precarga determinada, que esto se estira hasta un determinado lugar. Y ahí lo que pongo es un retén, ¿sí? Lo que hago es frenar que yo no pueda modificar la longitud de este músculo hasta donde está en ese momento, ¿sí? Lo que hago en este caso, que cambia el experimento, que yo estaba analizando hasta este momento, todas las características del músculo pasivo, ¿sí? Sin contraerse. Entonces yo lo que hago es dar un estímulo eléctrico y ver qué fuerza de contracción es el que genera este músculo, ¿sí? Hasta ahora el dinamómetro lo que estaba solamente viendo es cuánto yo tensaba el músculo solamente por estirarlo con una precarga. Ahora lo que yo estoy haciendo es dándole un estímulo eléctrico para ver cuánto se contrae. Y como yo lo tengo retenido, no lo estoy dejando acortarse ni nada, no se va a mover. Entonces, toda la fuerza que haga ese ventrículo me la va a expresar el dinamómetro. Bien, entonces, luego un- le puse una precarga 1, una precarga 2 y una precarga 3. Y lo que vi es que la fuerza que desarrollaba esa fibra muscular cuando yo la había previamente estirado más era mayor. Esto es algo que por algún motivo nos suena lógico o esperable, pero es algo que es medio mágico, digamos. O sea, porque no estás hablando de una bandita elástica que por el retroceso elástico vuelve más fuerte. Estás diciendo, digamos, la contracción muscular es la actina, la miosina, es un proceso, digamos, bioquímico medio raro que por algún momento, por alguna razón, el hecho de que vos la estires un poco, le produce que pueda desarrollar una fuerza máxima mayor, ¿sí? Esto es lo que descubrió Starling, Frank y Starling, ¿sí? Este es como ese gran hallazgo, ¿sí? Entonces, por la duda lo repito, a medida que vos le diste una mayor precarga, al estimularlo, logras una mayor fuerza de contracción isovolumétrica o isométrica en este caso, ¿está bien? Y ahí sí se traza algo que es bastante una pendiente, ¿sí? Es algo obviamente que siempre llega un momento que todo se rompe y eso puede caer. Pero esta pendiente, ¿sí? Que vemos ahí se respeta bastante. Y ya me voy adelantando como dato de importancia en todo esto, es que la pendiente de esta curva es a lo que los libros de fisiología le llaman que esto es la contractilidad, ¿sí? Y en este sentido, eh, toma una relevancia crucial, a lo que quizás
no es solamente un juego de palabras, ¿sí? Pero si nosotros definimos que esto es una pendiente, una curva lineal, una pendiente lineal, y que la pendiente de esta curva es la contractilidad, tenemos que tener mucho cuidado de no decir que a mayor precarga, mayor contractilidad, porque la contractilidad es la pendiente de esa curva. ¿Está bien? Entonces, a mayor precarga yo tengo mayor fuerza isovolumétrica máxima. Y en esta relación, debido a que sucede esto, yo tengo una pendiente positiva. Y esa pendiente positiva es mi contractilidad. ¿Sí? Entonces, es importante, al menos en esta primera instancia, donde hay que tratar de aferrarse a conceptos como bien básicos, bien duros, diferenciar bien lo que es Starling de lo que es la contractilidad. Entonces, yo, por dar más precarga o menos precarga, no voy a estar modificando la contractilidad. Una de las cosas que lo define en los libros de fisiología, la contractilidad, es la independencia de las condiciones de carga. Bien, como le dije, esto es lo que sería el mecanismo de Frank Starling. Bien, entonces, así nos puede quedar trazado este loop y entonces podemos empezar a jugar, por ejemplo, de qué manera repercute una variación de la precarga. Entonces tenemos, por ejemplo, la línea punteada, ¿sí? Y si yo precargo más este ventrículo, voy a venir hasta más o menos una misma poscarga, ¿sí? Este mismo nivel, y respetando la misma contractilidad, lo que veo que claramente voy a tener es un mayor volumen sistólico, ¿sí? Como consecuencia del aumento de la precarga. Bien, esto sería lo mismo, pero ir como reduciéndola si se quiere, o aumentándola, depende cómo lo analice. Bien, poscarga. Poscarga, por ejemplo, una emergencia hipertensiva, ¿sí? Acá yo lo estiré. Se cortó, parece. Puedes Ahí está. reducir tu volumen, ¿sí? Eh, si yo te lo dejo solamente a tu poscarga, tengo que ver cómo me repercute, que cómo me va cambiando, ¿sí? El comportamiento según cuál sea tu poscarga. ¿Está bien? Bien, entonces acá vemos tres ejemplos que a medida que la poscarga es cada vez mayor, me va a dejar menos margen para que yo pueda contraerme o para que yo pueda eyectar. ¿Está bien? Esto, insisto, estamos partiendo del musculito aislado y esto tiene obviamente después la consecuencia en la tres dimensión. Bien, entonces acá como vemos, la variación de la poscarga sería, si yo tengo mi loop que va hasta acá, voy a tener todo este volumen sistólico, ¿sí? Si yo aumento mi poscarga en este segundo loop, voy acá a chocar con esta curva que me determina el límite de lo posible, que es la pendiente de la contractilidad. Por lo tanto, hasta acá voy a haber podido eyectar. ¿Sí? El hecho de que yo tengo una poscarga mayor me impidió poder eyectar lo mismo que cuando yo tenía una poscarga más chiquitita. Por lo cual, claramente, el aumento de la poscarga implica una disminución en el volumen sistólico. Bien. Y contractilidad. Yo un poco ya les planteé, digamos, al menos de su definición fisiológica, que es la contractilidad, es muy difícil definirla. Hay eternas discusiones respecto a qué es la contractilidad y en la clínica es todavía más difícil. Eh, de hecho, sí, en el quirófano, para nosotros la contractilidad es esto, es saber cómo se está moviendo el corazón, ¿sí? Y obviamente es mucho más difícil de poder entender y de poder analizar. Y uno de los elementos con los que se cuenta eventualmente, al menos ecocardiográficamente, es la fracción de eyección, ¿sí? Pero lamento decirles que la fracción de eyección sí depende de las condiciones de carga de ese ventrículo en particular. Por lo tanto, no es un sinónimo y no es un parámetro 100% válido para plantear la contractilidad. Bien, por las dos, por si alguien no sabe, la fracción de eyección es el volumen sistólico
dividido el volumen de fin de diástole, es decir, todo, de todo lo que vos tenías para eyectar, cuánto eyectaste, esa relación, ¿sí? Que ecocardiográficamente, como yo no puedo medir un volumen que sea cuánto salió del corazón, entonces hago cuánto tenías antes de eyectar, cuánto te quedó después de haber eyectado, y esa resta es el volumen sistólico como lo vimos antes. Y eso dividido, este volumen de fin de diástole, es la fracción de eyección. Bien, entonces acá está este retén, le ponemos la cara que quieras, y acá la idea sí es hacer nuevamente la estimulación eléctrica, ¿sí? Y esto es lo que veíamos recién. Ahora bien, ¿qué cambió en estos tres ejemplos? Que para una misma precarga y para una misma poscarga, si vos tenés mayor fuerza, mayor capacidad de eyección y mayor fuerza de contracción, es que vos tenés una contractilidad mayor, ¿sí? Puede ser por función básica de ese paciente o porque sea un paciente coronario o lo que fuera y que es un paciente que tiene mala reserva y que tiene una baja contractilidad, un bajo inotropismo, o un paciente, ponele que vos estés sano y que vos estés haciendo experimentos dándole inotrópicos positivos, ¿sí? Ahora bien, siempre hay que tener mucho cuidado con el uso de inotrópicos, porque a veces es este el problema y a veces no es este el problema. Y a veces los corazones están tan tronados que ni siquiera es que respondan a los inotrópicos. Bien. Entonces, por las dudas, para diferenciar un poco esto de Frank Starling y de la contractilidad, ¿sí? A mayor precarga, mayor fuerza de contracción. ¿Sí? En el caso de la contractilidad, es una capacidad intrínseca del músculo de contraerse. ¿Sí? Esa es como la diferencia. Eh, Frank Starling tiene que ver con un cambio en la sensibilidad, ¿sí? En la contractilidad, lo que es, digamos, uno tiene claro y que cualquier libro de fisiología te va a reconocer es que vos vas a tener mayor disponibilidad de calcio intracelular. O sea, todas las cosas que vos te determinen que vos tenés mayor calcio intracelular es lo que te da un estado de mayor contractilidad. Bien, y Emax es lo que es esta curva que yo les planteé, esta 1, 2 y 3 serían curvas de Emax. Entonces, el hecho de tener una pendiente positiva o ascendente, que sea una pendiente, es lo que descubre, digamos, el Frank Starling. Ahora bien, ¿cuál es el valor? ¿Cuán positiva o la magnitud de esa pendiente es lo que es la contractilidad? ¿Se entiende? O sea, que uno, que dos y que tres tengan esa morfología y sean una pendiente positiva, es de lo que nos habla el mecanismo Frank-Starling. Ahora bien, entre uno, entre 2 y entre 3 nos habla que tienen distinta contractilidad. Y entonces, ¿cómo repercuten en el análisis de un loop de presión-volumen la contractilidad? Tenemos, en el caso de lo que teníamos acá en punteadito, ¿sí? Respetando una misma precarga y una misma poscarga, ahora en rojo nos permite también un mayor volumen sistólico, ¿sí? Entonces vemos en el rojo que es mayor volumen sistólico por el cambio de la contractilidad. Bien. Y para no volverlos, no estallarlos mucho más, fumé un bombardeo. Simplemente mencionar el tema de la ley de Laplace que relaciona la tensión parietal con la presión, ¿sí? Que está básicamente relacionado por el radio de esa cavidad y por el espesor. ¿Está bien? Entonces, según lo que nosotros estemos analizando, si la presión intracavitaria o la tensión parietal, tenemos que hacer este ajuste y obviamente en un paciente con una miocardiopatía dilatada tenemos que estar atentos a esta variación, ¿sí? No es lo mismo. Bien, para repasar simplemente. Entonces tenemos un paciente con una variación de la precarga. Este sería el loop entre un paciente con más o menos precarga. El cambio de la rigidez lo vemos ahí y no lo vemos como un cambio directo en el loop.
Insisto, con lo que está atrás, cuando uno discute la rigidez ventricular, está pensando en el edema agudo de pulmón, ¿sí? En la presión alta de la aurícula izquierda, en la presión pulmonar, básicamente. La variación de la poscarga, esta sería la consecuencia en un loop de la variación de la poscarga. Y la variación de la contractilidad, esta que vimos recién, sería básicamente la consecuencia. Bien, traté de ser ahí lo más rápido, expeditivo y conciso, pero no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que quiera decir. Muy bueno, Rami, la presentación, la verdad que claro y muy entendible.